sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. 0 calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana, con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Cada minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol for Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol.
que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1000.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro. Bienvenido al mundo Foxton con la super nanotecnología. Estas son las 5 noticias más destacadas del día. Santa Cruz, el CEDES afirma que si la pandemia continúa a este ritmo, después de 7 meses entrarían a una zona de control de la enfermedad. Cochabamba, una mujer fallece por dengue hemorrágico en el Hospital Viedma. Cochabamba, dan nuevos ambientes al Centro Departamental de Vigilancia y Referencia para la Atención del VIH y otras enfermedades. Más de 19.000 trabajadores en salud pararon este jueves en todo el país, exigiendo ítems, incremento salarial, entre otros. Internacional, investigación en menores demuestra que son la población que menos riesgo de reinfección tiene una vez que se contagian con COVID-19. El 31 de marzo, Día Mundial contra el Cáncer de Colon, tiene como objetivo este año el de sensibilizar a hombres y mujeres sobre esta enfermedad y buscar salidas para una detección temprana que permita prevenir y salvar vidas a través de diagnósticos y la realización de hábitos de vida mucho más saludables. Al respecto se refiere el doctor Rubén Fuertes, presidente del Comité Científico Departamental de La Paz. Pero hemos visto con el transcurso del tiempo que esta patología se está incrementando en nuestro país, está aumentando en nuestro país, ¿no? Porque la gente está adquiriendo muchas costumbres occidentales y eso con el tiempo lamentablemente está cambiando la epidemiología de nuestro país. Ya la presentación de cáncer de colon, de tubo digestivo en general, está presentándose con mucha mayor frecuencia. Es muy importante por su carácter primeramente económico. Es mucho más barato prevenir que curar. Controlar su hábito higiénico, ver si no... Hay gente que está evacuando con restos sanguíneos, con insignificantes gotas de sangre, etcétera, etcétera. Es necesario que la gente a partir de los 40 años acuda a su médico a controlarse, a hacerse un examen rutinario. Es bueno recordar que hace años, por ejemplo, en el Japón, el cáncer gástrico diezmaba a la población. Actualmente ya no, porque bueno, es un país desarrollado que ha implementado la endoscopía digestiva a partir de los 40 años dos veces por año. De ese modo se logró prevenir el cáncer. Pero tratemos de hacer eso. Si bien no tenemos el acceso a los medios de diagnóstico que tiene el primer mundo, pero acudamos a un control periódico para ver en qué situación nos encontramos. Buenas noches, bienvenidos querida Bolivia, esta es una nueva edición del programa Doctor TV. Yo soy la doctora Penélope Michel, neuróloga. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante acerca de, para toda la familia,
Es un tema de una enfermedad que es muy prevalente, es muy frecuente en todas las personas, en nuestro medio principalmente, en toda Latinoamérica, y lastimosamente no le hemos ido dando tal vez la importancia necesaria. A pesar de que hay campañas, a pesar de que hay bastantes programas y apoyo para protegernos de esta enfermedad, es algo que está matando diariamente a muchas personas, y estoy segura que en cada uno de ustedes en casita conoce por lo menos a una persona, sea amigo o familiar, que ha tenido esta enfermedad. Estamos hablando de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad muy frecuente que afecta absolutamente todos los órganos del cuerpo humano. Y justamente para eso hemos invitado a un especialista, el doctor Andrés Gutiérrez. Él es médico neumólogo del Instituto Nacional del Tórax. Doctor, buenas noches, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer, doctora Penélope. Bueno, pues de la invitación aclarando muchas dudas sobre esta enfermedad tan prevalente en nuestro medio. Exactamente, así que por favor todos en casita ya van a ir alistando, escuchando al doctor, alistando sus preguntas para que posteriormente al final del programa él las vaya respondiendo cada una. Doctor, para toda la población, ¿qué es la tuberculosis para que podamos entender? Muy bien, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa principalmente. Eso hace referencia que es una enfermedad que se transmite de una persona enferma hacia el resto, ¿no?, de las personas. Esto se produce a través del contagio, a través de unas gotitas que las denominamos gotitas de Fluch, que bueno, se generan principalmente en una persona infectada. Y bueno, estas se eliminan a través de estas gotículas que se producen a través de los accesos de tos, los estornudos, incluso al hablar. Es por eso, bueno, la importancia, ¿no?, que vamos a ir tocando más allá la prevención para, bueno, evitar justamente el contagio. Es una enfermedad muy contagiosa que principalmente genera algún problema en el sistema respiratorio principalmente. Hay que recalcar que este problema no solamente es a nivel respiratorio, existen muchos órganos que pueden quedar afectados en la enfermedad por tuberculosis, y que, bueno, esto genera un problema social muy importante en nuestro medio porque la incidencia de los casos con tuberculosis en nuestro medio es muy alta. Doctor, la tuberculosis nos está indicando que es una enfermedad que se contagia de forma bastante rápida, ya sea al toser, al estornudar, incluso al hablar, si la carga de estos bacilos es alta. ¿Esta enfermedad ataca a todas las personas, solamente a las personas mayores, solo a los niños, o a qué tipo de personas ataca? Bueno, en realidad la infección por tuberculosis, infección podríamos denominar ya el ingreso, el contacto de la micobacteria. Es una micobacteria que tiene sus características. Esta micobacteria ingresa en el ser humano, puede infectar a cualquier ser humano, pero existen algunos grupos que son vulnerables para desarrollar la enfermedad. La infección en realidad hace referencia a que existe un contacto, un primer contacto con el ser humano. Esto no quiere decir que la persona vaya a desarrollar la enfermedad, pero sí existen muchos factores que podrían predisponer a que esta persona desarrolle la enfermedad por tuberculosis. Entre estas estas características, estos factores, en realidad está la desnutrición, ¿no? La desnutrición, un sistema inmunológico afectado, deficiente, hace que esta persona tenga un riesgo mucho más alto de desarrollar enfermedad por tuberculosis. Las personas con un estado inmunológico deficiente, como las personas que tengan algún tipo de cáncer, algún tipo de neoplasias, alguna enfermedad de base como la diabetes mellitus, también está muy relacionado con la tuberculosis, con la enfermedad por tuberculosis. Enfermedades crónicas como la enfermedad renal crónica también está muy asociado a la enfermedad por tuberculosis, ¿no? Entonces, principalmente estos grupos son las más afectadas en desarrollar enfermedad. Se dice que en nuestro medio, por la incidencia de tuberculosis,
gran parte de nosotros hemos estado en contacto con la micobacteria. Muchos de nosotros tenemos incluso, ¿no?, algunas micobacterias tal vez latentes en el interior, pero no todos desarrollamos, ¿no? De ahí la importancia que todos tengamos un hábito nutricional muy bueno para evitar este tipo de infecciones, que en realidad son infecciones y que podrían generarte una enfermedad crónica con muchos daños en algunos órganos, ¿no? Es bastante importante lo que estamos hablando con el doctor acerca de esta enfermedad que es la tuberculosis, que ingresa, como nos ha ido comentando, ingresa por la vía respiratoria, pero a veces podemos tener los síntomas y a veces no. Desarrollar la enfermedad como tal, como hemos estado viendo en los diferentes programas, afecta siempre más a aquellas personas que tienen diabetes, que no se están cuidando, personas que tienen desnutrición, otras enfermedades que bajan el sistema nervioso como el cáncer, el lupus, el VIH, entre otros. Entonces, por eso es súper importante que cada uno de ustedes se haga los controles pertinentes para controlar las enfermedades que ya tienen de base o prevenir alguna otra. Doctor, si una persona está en contacto, por ejemplo, sabemos que esta enfermedad se relaciona mucho con los lugares de hacinamiento, los lugares en los que estamos muy expuestos a diferentes personas, que no sabemos quién puede estar enferma y quién no. Si estamos expuestos, ¿podemos contagiar sin tener síntomas o tenemos que recibir tratamiento? Esto que es como que la tuberculosis latente que se conoce. Sí, evidentemente, ¿no? Una persona, como les indicaba, puede contraer la infección al tener el contacto con una persona contagiada. En algún momento sí podemos exponernos, incluso en el minibús, ¿no?, en un transporte público, donde una persona esté tosiendo, esté estornudando, esté eliminando la micobacteria. Esto puede producir un riesgo para el resto de las personas que se encuentran en el interior de algún sitio, ¿no?, sobre todo en lugares muy cerrados. Cuando esto ocurre, la infección por tuberculosis de pronto no es tan peligrosa para infectar a otras personas. Sobre todo los que son más contagiosos son los que desarrollan la enfermedad por tuberculosis, los que tienen una carga bacilar mucho más alta. Entonces, aquellas personas que desarrollan una enfermedad por tuberculosis a nivel respiratorio, sobre todo, son las personas que van eliminando más bacilos, ¿no?, al momento de toser, de estornudar, principalmente por la vía respiratoria, ¿no? Entonces, este tipo este conjunto de personas tal vez que tengan mayor carga bacilar son pues las que son más contagiosas. En realidad. Ahora, una persona que está contagiada, que lastimosamente su sistema inmune ha ido bajando por diferentes factores, ¿cómo sabe que está desarrollando la enfermedad? ¿Qué tipo de síntomas empieza a tener? ¿O solo es la tos tal vez? ¿O qué tipo de tos va a presentar? Muy bien. Este es un punto muy importante, ¿no?, para los pacientes con tuberculosis, porque el principal síntoma o el síntoma inicial son los accesos de tos. La tos puede ser seca o puede ser una tos productiva. En algunos casos comienza con una tos seca y posteriormente se torna una tos productiva con eliminación de expectoraciones. Los accesos de tos pueden ser de mucho tiempo. Pueden ser justamente de manera incluso crónica, más allá de puede ser por meses, ¿no? Tenemos ahí en la consulta muchos pacientes que ingresan principalmente con el síntoma de la tos, que nos refieren, ¿no?, por meses, 6 meses, incluso años. Entonces, estos pacientes, ahí es donde tenemos que mucho énfasis, mucho cuidado, porque ese es el principal síntoma. Posteriormente, los pacientes con tuberculosis, al desarrollar la enfermedad, presentan pérdida de peso. La pérdida de peso también es un síntoma muy importante, es un signo muy importante, porque estas personas pues indican que van bajando de peso, ¿no?, de forma gradual, puede ser en los 3, 6 meses, donde van perdiendo entre 5, 10 kilos.
Entonces es un dato también muy importante para ir sospechando en esta enfermedad. Otro de los síntomas es la diaforesis. La diaforesis hace referencia también a una sudoración. La sudoración principalmente es nocturna en los pacientes con tuberculosis. Entonces tenemos 3 signos y síntomas muy importantes, que son los excesos de tos de larga data. Nosotros ya denominamos un paciente sospechoso de tuberculosis cuando la tos es por más de 15 días. A esto lo denominamos como un sintomático respiratorio. Otro síntoma, la diaforesis, la sudoración nocturna. Los pacientes te refieren, ¿no? Despierto con la espalda mojada. Y bueno, la pérdida de peso, que también es un dato muy importante a la hora de hacer el diagnóstico con estos pacientes. Ahora, el paciente en este momento igual en la casita ya deben estar viendo, estamos con tos durante un buen tiempo, estamos transpirando mucho, principalmente en las noches, hemos ido bajando de peso sin una causa aparente. ¿Qué hago? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo puedo saber si estoy infectada, si tengo tuberculosis? Bueno, existen estudios complementarios para esto. Es importante acudir a un centro de salud, al centro de salud más cercano al domicilio, esto como orientación para toda la población, porque si el principal síntoma que existe son los accesos de tos y existe expectoración, existe un estudio, el estudio de baciloscopía. La baciloscopía seriada es un estudio que toma 3 muestras de esputo, justamente de la expectoración, y este estudio principalmente tiene el objetivo de identificar la micobacteria, ¿no? con técnicas convencionales que ya se utilizan en el laboratorio, y que en centros de salud, en hospitales de primer nivel, sí contamos con este estudio. Entonces es importante que una persona con estos síntomas acuda a un centro de salud y se realice estos estudios. ¿Es muy costosa? No. De hecho, en los hospitales públicos con el seguro público, el estudio incluso es gratuito, ¿no? Pero en instituciones privadas, pues tampoco es un estudio que por lo general tarda 2 días por la toma de las muestras y te lo entregan en 48 horas principalmente. Entonces, es un estudio que se hace de forma rápida y también no es costosa, ¿no? Perfecto, entonces es un estudio fácil de hacer, no es doloroso porque el paciente lo que tiene que hacer es escupir básicamente, que es la expectoración, toda esa flemita en un frasquito, y eso es lo que cada día se va a estudiar para determinar si tenemos la tuberculosis. Esa es la mejor manera para saber si podemos tener esta enfermedad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, esto principalmente cuando hay sospecha de tuberculosis pulmonar, ¿no? Cuando los signos y síntomas son principalmente respiratorios, donde existe eliminación del esputo, y este estudio nos es muy útil, ¿no? En realidad, cuando hay sospecha de tuberculosis en otras regiones del cuerpo, pues se toman otro tipo de protocolos, otro tipo de muestras para identificar si un paciente está cursando con tuberculosis en otro sistema, ¿no? Pero principalmente en la parte respiratoria, la toma de esputo es muy importante para la hora de hacer la detección. Excelente. A todos en casita, de igual a las personas que se están adheriendo recién al programa, bienvenidos. Estamos hablando hoy acerca de la tuberculosis, la importancia. Para eso hemos invitado a un médico especialista en neumología, el doctor Andrés Gutiérrez, quien nos está orientando bastante acerca de la enfermedad. Por favor, no se olviden mandar sus mensajes, texto, con todas las preguntas y dudas que tengan. El doctor va a ir respondiendo al 624-05321. Doctor, si una persona ha estado con esta enfermedad ya diagnosticada, ya le diagnostican, tiene su baciloscopía positiva, tal vez le han hecho una plaquita de rayos X, está tosiendo, ¿se cura esta enfermedad? ¿No se cura? ¿Cuál es el pronóstico? Sí, al ser una enfermedad infecciosa, es una enfermedad tratable y también prevenible, ¿no? Entonces existe un programa, eso es importante recalcar, existe un programa nacional de tuberculosis en el cual se hace la detección del paciente con la enfermedad y entra al programa. El programa
le da el tratamiento gratuito. El tratamiento es largo por las características de la micobacteria. El tratamiento suele ser entre 6 y en algunos casos puede ser más largo, ¿no? Entre 8 meses, incluso en algunos más de un año. Pero eso es dependiendo del caso y del estudio del paciente. Principalmente es por 6 meses según el protocolo nacional. Y bueno, esto está subvencionado netamente por el Programa Nacional de Tuberculosis. Al ser una infección por una micobacteria, siguiendo el tratamiento de forma adecuada, de forma estricta, se puede erradicar la infección. Y ese es el objetivo en realidad. Muchas de las personas que se hace una detección temprana, una detección precoz, reciben el tratamiento de forma adecuada, de forma oportuna, y la infección puede ser curada en su totalidad. Cabe recalcar que esta enfermedad, al ser una enfermedad crónica de larga data, puede generar muchas secuelas, muchas complicaciones en diferentes órganos del cuerpo. En la parte respiratoria, principalmente en la parte pulmonar, la infección puede ocasionar diferentes tipos de lesiones. Entre estas son, nosotros le llamamos cavitaciones, cavernas, que son una especie de huecos, ¿no?, que deja dentro del pulmón, y que obviamente estas secuelas, estas complicaciones no pueden ser regeneradas, por así decirlo, ¿no? Es como una cicatriz. Exactamente. Entonces, el pulmón que está dañado, pues queda dañado ya para siempre. Entonces, de ahí parte la importancia de que sea detectada precozmente, se haga un tratamiento rápido, un tratamiento adecuado y evitar principalmente las complicaciones. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Es importante todo lo que nos está orientando el doctor. Entonces, una tos que está durando bastante tiempo, con pérdida de peso, con fiebre, con sudoración, si la diagnosticamos de forma temprana, oportuna, el tratamiento es totalmente curable y con las complicaciones mínimas, tal vez, con las menores complicaciones. Lastimosamente, a veces uno se tarda mucho en acudir al médico o abandona el tratamiento, vamos a hablar de eso en un momento. Y después hay más complicaciones o este bicho llega a otros lugares del cuerpo. Entonces, bueno, no se olviden por favor mandar sus mensajes de texto. En este momento nos vamos a ir a una pausa y posteriormente vamos a ir respondiendo a cada una de sus preguntas. Vamos a seguir conversando con el doctor Gutiérrez igual acerca de este tema que es la tuberculosis. No se vayan. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed.
están? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Estamos hablando acerca de un tema muy importante para toda la familia boliviana, es la tuberculosis, una enfermedad infectocontagiosa que es totalmente tratable, curable y prevenible. Para más información acerca de esta enfermedad estamos con un especialista, el doctor Andrés Gutiérrez, que es médico neumólogo. Doctor, nuevamente bienvenido, muchas gracias por haber estado con nosotros. Continuando con el tema, doctor, ya hemos visto que cómo diagnosticar, cómo saber, sospechar si tenemos esta enfermedad, cuándo ir al médico y empezar el tratamiento, que hay que recalcarlo, es largo, son por lo menos 6 meses. Depende de cada persona, pueden ser 6, 8 meses, un año, etcétera. Pero una importante recomendación igual para la casita y para todos los que tal vez en casa están con este diagnóstico y están tomando la medicación, no lo abandonen. Doctor, ¿qué pasaría si estas personas abandonan su tratamiento? Es un muy buen punto que hay que tocarlo, porque cuando una persona abandona el tratamiento, en alguna etapa del seguimiento que estaba realizando, podría generar mucho problema en cuestión a un tratamiento posterior. Esto justamente por la resistencia que se va creando a los fármacos antituberculosos. O sea, el bicho se vuelve más fuerte. Exactamente. ¿Okay? Existe algunos mecanismos de defensa del microorganismo que van generando si una persona deja de tomar el tratamiento. Esto va a generar que esos medicamentos que estaba tomando esa persona para la enfermedad por tuberculosis genere resistencia y pues más allá el tratamiento ya no le haga efecto. Esto lo vemos muy seguido. Lastimosamente es una enfermedad que requiere un tratamiento muy largo. Y pues debido a esto hay muchas personas que suelen dejar el tratamiento, ya sea por el factor tiempo, por el factor social, factor laboral, por muchos aspectos, tienden a dejar el tratamiento. Y eso puede generar mucho problema, sobre todo a la larga, ¿no? Entonces es muy importante tocar este tema. Abandonar el tratamiento una vez iniciado no es para nada una buena idea. Entonces, las recomendaciones: iniciar el tratamiento, ser estrictos, ser bien disciplinados hasta terminar el tratamiento. Son 6 meses. Debemos mencionar que son aproximadamente 6 a 7 comprimidos, ¿no? Un aproximado. Se hace un cálculo de acuerdo al peso del paciente, pero aproximadamente son 6 comprimidos que deben tomar todos los días los pacientes con tuberculosis. Entonces, para esto se toman ya algunas medidas juntamente en la especialidad para que la persona vaya tolerando de forma adecuada el tratamiento y así evitar que una persona vaya tomando la decisión de abandonar el tratamiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si una persona, obviamente sabemos la realidad lastimosamente, y uno agarra y toma sus 7, 8 pastillas al día, todos los días durante una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, se cansa? Y nosotros también los entendemos a los pacientes, pero ¿qué pasa si no toman el tratamiento? ¿Cuáles serían las consecuencias si abandonan por completo el tratamiento o simplemente deciden no tomarlo? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo la enfermedad avanza? ¿Cómo avanza? ¿O cuál sería la peor complicación? Eso mucho depende del órgano afectado. En el caso de los pulmones, de la parte respiratoria, cuando una persona decide no tomarlo, ni haber iniciado el tratamiento o decide dejarlo, abandonar el tratamiento, pues puede traer mucha complicación, muchas secuelas en parénquima pulmonar. Es decir, el pulmón tiende a quedar muy afectado. Existen algunas complicaciones como las bronquiectasias. Las bronquiectasias son dilataciones de los bronquios que van pegados a la parte o a la parénquima pulmonar, y esto también, ¿no? Es un cuadro irreversible, es un cuadro que genera mucho problema de salud a los pacientes que no han realizado el tratamiento. Y bueno, las personas que deciden no hacer el tratamiento, está descrito. El 50% de las personas que no hacen el tratamiento, pues lastimosamente fallecen.
fallecen porque esta enfermedad tiende a avanzar a los demás órganos y producir después el fallecimiento del paciente. Perfecto, es muy importante lo que el doctor nos está recomendando. Ya en casita igual van a ir haciendo sus preguntas. Creo que ya tenemos algunas preguntas en estudio. Buenas noches. Escuché que, que existe tuberculosis estomacal. ¿Es cierto? Bueno, principalmente la tuberculosis ingresa por vía respiratoria. Posteriormente, la tuberculosis puede ser diseminada por vía hematógena, o sea, por vía sanguínea o por vía linfática. Sí puede generar la siembra de estos microorganismos en diferentes sitios del cuerpo. A nivel intestinal está descrito, ¿no? La tuberculosis intestinal o la tuberculosis peritoneal, que está descrito. Sí hay muchos pacientes que tienen la tuberculosis peritoneal, tuberculosis intestinal, y que, bueno, principalmente el diagnóstico se lo hace de forma tardía, ¿no? Porque ese paciente ingresa, primero tiene los signos, síntomas respiratorios, deja pasar por mucho tiempo, comienza con los signos y síntomas abdominales, y posteriormente se hace el diagnóstico cuando el cuadro ya está muy avanzado, cuando el cuadro es muy crónico. Sí existe la tuberculosis intestinal y también es tratable, es curable cuando el tratamiento es muy adecuado. Entonces, la tuberculosis cuando ingresa a nuestro organismo, ya sabemos que ingresa por la vía aérea, por la respiración, cuando inhalamos estas bacterias que están en el estornudo, incluso cuando habla alguna otra persona que está botando estas bacterias, llega a nuestro organismo y por la sangre puede ir a cualquier órgano. A cualquiera. A la piel, a los huesos, a las articulaciones, a los ganglios, al cerebro, a las meninges, sí. A todo, absolutamente a todo el cuerpo. Entonces, es algo importante sí para la población que sepa, la tuberculosis sí es conocida, ampliamente conocida, pero no solo es una persona que tose. También la tuberculosis la podemos tener en el cerebro, en el estómago, evidentemente, en todo el intestino, en la piel, en los huesos, en las articulaciones, en todos los órganos que se imaginen, en todos. Entonces, el tratamiento lastimosamente es el mismo porque son varias pastillas al día y durante bastante tiempo, y son en estos casos que el tratamiento llega a ser más largo, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 año, un poco más, depende de cada persona, depende de las complicaciones que hayan ido teniendo. Ahora, esta enfermedad que es tan endémica en realidad en toda Latinoamérica, ¿tiene prevención? ¿Hay vacuna? ¿Sirve la vacuna? Sí, exactamente. Bueno, en el programa de vacunación se encuentra la BCG, ¿no? La BCG que todos los bebés ahora en el programa de vacunación lo reciben. Y en realidad la vacuna hizo mucho, ¿no? sobre esta enfermedad. Esta enfermedad ha traído muchas muertes antes. Bolivia es un país con una alta incidencia de tuberculosis en la región, ¿no? En primer lugar está México, Brasil, está Haití, hablando de la parte de América, y bueno, también Bolivia y Perú, pues que tienen alta incidencia. Entonces, la vacunación ya es parte del programa. La vacunación de pronto ha jugado un papel muy importante para muchas personas que han tenido contacto con la micobacteria y haya producido un efecto de prevención, ¿no? de desarrollar la enfermedad en realidad, ¿no? Lo que hacen las vacunas es traerte una memoria, un tipo de defensas a nivel celular para que cuando el microorganismo ingrese al cuerpo sea reconocido y puedan atacarlo adecuadamente. Esto pues principalmente ha generado que muchas personas no tengan la enfermedad de tuberculosis, pero sí hayan estado en contacto. Entonces, la vacunación es importante como medio de prevención. Otros medios de prevención principalmente es cuando una persona está tosiendo o está con síntomas respiratorios, debe taparse, ¿no? La boca al momento de toser. A la hora de estornudar también, cubrirse la boca con el antebrazo.
Y el lavado de manos. Recordemos que creo que para todos ya es un punto importante, todos ya sabemos que las infecciones transmisibles principalmente pues las combatimos con el lavado de manos. Entonces el lavado de manos es muy importante y como les recalcaba, taparse la boca a la hora de toser, de estornudar y pues por sobre todo el contexto que hemos estado llevando ahora por las infecciones respiratorias, mantener un ambiente ventilado es muy importante. Perfecto. No se olviden mandar sus preguntas con el doctor al 624-05-321. Creo que tenemos una siguiente pregunta en estudio. Buenas noches. Una pregunta. Una persona que tuvo tuberculosis debería tener mucho más cuidado para no contagiarse con el COVID, doctor. Bueno, sí. Una persona que ha cursado con tuberculosis, pues primero hay que estudiarlo, ¿no? Si ha tenido algún tipo de afectación pulmonar justamente por la infección por tuberculosis, por la enfermedad por tuberculosis, y ver si no tiene ningún tipo de afectación, pues tal vez el riesgo es mucho menor, ¿no? de generar una inflamación a causa del COVID. Tienen diferentes mecanismos. La infección por COVID-19 no está muy relacionada con pacientes que hayan cursado con tuberculosis, pero sí, de pronto una persona que sí tenga lesiones, que tenga secuelas, cicatrices por una enfermedad pasada por tuberculosis, estas personas sí son más susceptibles a desarrollar una infección más, inflamatoria a causa del COVID. Entonces, mucho ojo con los pacientes que hayan tenido algún episodio, alguna infección en la parte pulmonar. Sí es importante que tengan mucho más cuidado, medidas de prevención con el COVID-19. Perfecto. Ahora, un punto bastante importante que quiero que se quede para la casa, en realidad que en la casita igual se deben estar preguntando. Doctor, ¿por qué nos hacemos poner la vacuna? La vacuna se la hace poner al recién nacido, se lo hacen en los centros de salud, ni bien un bebé nace, se pone la primera vacuna, es la BCG, es una vacuna gratuita que está dentro del plan de inmunización, pero en casita igual se deben estar preguntando, si nos vacunamos, ¿por qué hay tantas personas con tuberculosis igual? Entonces, eso es bastante importante aclarar porque no solo es con la vacuna de la tuberculosis, en realidad ahora ha habido bastante polémica en los últimos meses con la última vacuna del COVID, que a pesar de que se están vacunando hay infecciones, hay enfermedad, etcétera. Entonces, en este caso, a pesar de que un bebé se vacuna, ¿por qué durante su vida puede desarrollar a veces la enfermedad, ya sea pulmonar o en algún otro lugar del cuerpo? Sí, exactamente. Bueno, la BCG, como todas las vacunas, tienen un objetivo. El objetivo es de generarte una respuesta inmune en el momento, a lo largo de tu vida, tener algún contacto con el agente, con la noxa, y pues generarte ahí la respuesta de defensa. Pero no olvidemos que todos somos todavía susceptibles al recontacto con el microorganismo, en este caso con la micobacteria de la tuberculosis. Esto puede generar una infección inicial y posterior la enfermedad si el paciente tuviera algún factor de riesgo. Como bien indicábamos al inicio, uno de los factores predisponentes es la desnutrición. Hay muchos pacientes que desarrollan la enfermedad a causa de la desnutrición, ¿no? Los niños desarrollan tuberculosis cuando son desnutridos. Hay personas de edad adulta, adultos mayores que son abandonados, por ejemplo, que no tienen una buena nutrición y desarrollan la enfermedad. Como bien lo indicábamos, existen enfermedades que también predisponen a la enfermedad por tuberculosis, como es el HIV, personas que tienen un déficit en su sistema inmunológico, personas con cáncer, personas con diabetes mellitus, enfermedades renales crónicos, entonces enfermedades inmunológicas, ¿no? Algunas vasculitis, algunas enfermedades inmunológicas que te bajan el sistema de defensa, el sistema inmunológico, y bueno, principalmente estas personas, a pesar de haber contado con la vacuna de niño, pues pueden desarrollar la enfermedad por tuberculosis.
Pero aún así, desarrollando esta enfermedad y con la vacuna, la presentación es mucho menor a la que realmente tendrían una presentación tal vez directo que sería al sistema nervioso, es decir, al cerebro, o una miliar, que es cuando ataca absolutamente a todos los ganglios, se disemina por todo lado y es fulminante muchas veces, ¿no? Entonces, muy importante la vacunación y acudir a los centros de salud cuando hay un recién nacido para que se le ponga la vacunación y todas las medidas pertinentes. Tenemos otra pregunta en estudio, por favor. ¿Existe la tuberculosis pulmonar? ¿Cuáles son los desencadenantes de una mala curación de la tuberculosis? Doctor. Claro, la tuberculosis pulmonar, si existe, como bien indicábamos, la micobacteria, el microorganismo ingresa principalmente por vía respiratoria y tiende a anidarse en el sistema respiratorio. En algunas personas, cuando la detección se hace de forma temprana, se da el tratamiento, se tiende a erradicar la infección. Esas personas pues tienden a tener menos complicaciones, menos secuelas a nivel respiratorio. Cuando una persona deja pasar mucho tiempo sus síntomas, mucho tiempo su cuadro, cuando una persona está con los accesos de tos, ya con pérdida de peso, con diaforesis por meses, como en muchos casos ocurre, pues estos pacientes tienden a tener mayor riesgo de secuelas pulmonares, algún tipo de cicatriz pulmonar a causa de la tuberculosis. Hay que recalcar que esta micobacteria ingresa al pulmón y te produce muchas lesiones a nivel parenquimatoso. Y esto puede generar posteriormente incluso algún tipo de insuficiencia respiratoria. Muchos pacientes en nuestro medio, a causa de que no han realizado un tratamiento adecuado, un tratamiento oportuno, han desarrollado mucha secuela a nivel pulmonar y actualmente son dependientes de oxígeno, ¿no? Recordemos que el pulmón es la principal entrada de oxígeno al organismo y cuando el pulmón queda afectado por esta infección, pues puede generar algún tipo de dificultad respiratoria a lo largo de su vida. Entonces, cuando una persona es, sobre todo personas muy jóvenes, personas que han trabajado en un lugar muy hacinado, estas personas pues tienen que hacerse un chequeo de forma estricta, más aún si tienen los síntomas en algún momento de su vida. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Realmente este tema de la tuberculosis es muy importante, afecta tanto a niños mayores, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con o sin enfermedades de base. Principalmente en nuestro medio es una enfermedad bastante frecuente, endémica. Todos hemos estado en contacto, estamos en contacto con alguna persona, por más que no lo sepamos, que tiene o ha tenido tuberculosis. Entonces, nadie de esta enfermedad está libre, lastimosamente, en nuestro medio. Doctor, algunas recomendaciones finales, ya para ir concluyendo, que le pueda indicar a la población. Sí. La vacunación pues ya es estricta en nuestro medio y eso ha generado un gran impacto a nivel de salud. Ha disminuido muchas muertes. La recomendación, cuando una persona presenta alguno de esos signos o síntomas, no duden en acudir a un centro de salud, que bueno, actualmente los centros de salud de primer, segundo, tercer nivel están capacitados para hacer la detección de una enfermedad tan incidente en nuestro medio. Es importante que no se automediquen. La automedicación ha traído muchas consecuencias. Hay muchas personas que han optado por automedicarse sin mejoría por mucho tiempo y esto ha causado, ¿no?, mucho daño a nivel respiratorio por esta infección. Cuando se hace una detección temprana y un tratamiento adecuado, la tuberculosis no pasa de ser una infección nada más. Muchas personas están curadas por haber seguido un régimen muy estricto, muy disciplinado, y eso va en pro de la salud del propio paciente. Perfecto, es algo muy importante. Muchas gracias, doctor. Estoy segura que en casita hay todavía bastantes preguntas, bastantes dudas que se van a ir formando. Doctor, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Algún número de referencia o alguna dirección para que las personas puedan buscarlo y consultar?
Bueno, sí, el número de referencia es el 725-82-245. Bueno, actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Tórax y bueno, ese es el número. Presto a cualquier duda, estoy para ayudarlos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Lastimosamente el tiempo en televisión es bastante corto. Tampoco hemos podido responder todas las preguntas que han ido llegando al programa, pero ustedes ya directamente con el doctor pueden ir respondiendo cada una de sus preguntas. El doctor Andrés Gutiérrez de Neumología nos ha ido acompañando hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy la doctora Penélope Michel, soy médico neurólogo. Igualmente cualquier pregunta, duda acerca de todo lo que es neurología pueden consultar conmigo. Mi número es el 732-7755. Muchas gracias, Bolivia, por una edición más acá con Doctor TV. Buenas noches.